Muy buenos días con todos. Muchas gracias por participar en este tan importante evento. Y bueno, tengo la difícil tarea, después de haber escuchado a nuestros ex viceministros y funcionarios públicos, ¿no?, con una charla muy interesante sobre la entrada en operación de este gran proyecto para el país. Y las anécdotas que han contado que me han parecido, y creo que ustedes también, muy interesantes. Lo que voy a hacer aquí es mostrarles los resultados de un estudio, ¿no?, que está todavía, digamos, en desarrollo sobre la cuantificación de los impactos económicos que ha tenido este gran proyecto de Camisea, ¿no? No sé si... y para empezar, les quería mostrar un poco cómo es el diseño actual de la industria, ¿no? Ya lo había adelantado uno de nuestros panelistas en la presentación anterior, que hubo una desestructuración vertical, el ingeniero Jocama, en donde hay actividades de explotación, transporte y distribución de hidrocarburos líquidos, ¿no?, y de gas natural, ¿no? Este proyecto tiene la producción de gas y líquidos tales como el GLP o gasolinas naturales dentro del mix de producción energética, ¿no? Y hay segmentos que están regulados, ¿no?, especialmente las redes de transporte e infraestructura, y segmentos que en principio no están regulados, como es la explotación de los hidrocarburos. Y para empezar esta presentación también me gustaría comentar este importante estudio que realizó la Agencia Internacional de la Energía sobre el tema de la entrada del gas natural como fuente de energía fundamental para la economía del mundo. Y en este estudio, el World Energy Outlook, presentan pues esta gran conclusión de que el mundo podría estar entrando a esta edad dorada del gas natural, ¿no?, que va a permitir una transición ordenada entre los combustibles fósiles hacia tecnologías renovables de gran escala, ¿no? Y esto está siendo facilitado por dos grandes elementos tecnológicos que han entrado a jugar en los últimos años, que es el transporte de gas natural licuado mediante sistemas de criogenización y transporte en barcos metaneros, así como el descubrimiento del gas de esquisto y las tecnologías que se están desarrollando para la explotación de estos campos, ¿no? Entonces esto nos lleva pues a pensar en esta época de la transición, ¿no?, entre grandes producciones de hidrocarburos hacia, ¿no?, las tecnologías renovables de gran escala, ¿no? Se proyecta que esto podría suceder en unos 40 años, de acuerdo a diferentes agencias multilaterales, y el gas natural sería la bisagra de la transición, ¿no? Ahora, Perú ya empezó a vivir esta edad dorada del gas, ¿no?, y lo tenemos aquí en la escala de gran producción desde el inicio de la operación comercial de Camisea. Ahora, respecto a los impactos, ¿no?, en Ocinermin hemos desarrollado un estudio que ha permitido, digamos, cuantificar todos esos impactos en un periodo de análisis de aproximadamente desde el año 2000, en alguna instancia, hasta el año 2013, ¿no?, considerando el año 2000 porque la primera regulación que se aplicó para el gas en el año 2000 incorporó la central de Ventanilla, ¿no?, en el proceso de regulación de tarifas, ¿no?, ya introduciendo el tema del gas como un elemento importante en esa regulación. Y los impactos los vamos a dividir en tres elementos: el sector público, ¿no?, con la recaudación de impuesto a la renta, así como las regalías. El sector privado se beneficia en diferentes segmentos, como el sector residencial, comercial, industrial, el segmento vehicular y el eléctrico. Y en el sector externo, el tema del ajuste de la balanza de hidrocarburos, ¿no? Otro elemento que está en este ejercicio de proyección es los hitos relevantes del proyecto. En el 2004 se da la operación comercial de Camisea y todo el proyecto involucrado. Después la introducción del gas natural vehicular, ¿no?, que es un gran componente de la demanda de gas. Y finalmente el proyecto de exportación de gas natural licuado. Ustedes pueden ver aquí un elemento también que hemos ajustado en el estudio, es la consideración del volumen de demanda real que hubo, ¿no? Hubo unos estudios preliminares en el año 2004 para las regulaciones de tarifas que daban una proyección muy conservadora de la demanda de gas, ¿no?, teniendo en uno de los ejes el asunto vinculado a la medición de millones de pies cúbicos por día calendario, ¿no? Entonces, la demanda de gas ha superado las expectativas que se tenían al inicio, ¿no?
Entonces, este volumen real es el que se ha utilizado en la medición. Y acá tenemos una medición de los flujos de gas natural y líquidos de gas natural para el mercado interno, ¿no? La producción del lote de Camisea, que es la principal fuente de gas para el mercado interno, abastece con 179.000 millones de pies cúbicos por año, y principalmente este gas se va a la generación eléctrica con un 62% y el sector industrial con 24.6%. Luego, el segmento de GNB también está consumiendo una importante cantidad, con 13%, ¿no? Quedando en menores posiciones el comercio y el consumo residencial. Y en lo que es consumo de líquidos de gas natural, básicamente el gas líquido de petróleo, estamos hablando de un abastecimiento de 17.76 millones de barriles. Vamos a ver ahora los impactos económicos en el sector privado, ¿no? Primero es el impacto en el sector residencial, en donde el gas se está sustituyendo al GLP, ¿no? Y brinda a los consumidores residenciales un abastecimiento de energía de forma continua, ¿no? En una cadena larga que viene desde el yacimiento de Camisea hasta la toma de gas en las casas, ¿no? Y la sustitución se está dando con el GLP porque el gas tiene precios menores, pero hay una disyuntiva por el asunto vinculado a la conexión de gas, que es algo más costoso, ¿no? Ahora, para las evaluaciones en general de este segmento estamos asumiendo de que los beneficios se dan en una perpetuidad, es decir, una vez que el hogar se conecta, mantiene conectado durante el horizonte de proyección. Y hay que destacar que con el fin de impulsar la demanda, ¿no? En el año 2010 el Estado implementó un marco normativo para establecer un mecanismo de promoción a la conexión a las redes domiciliarias, ¿no? Y esto ha permitido estimular las conexiones hasta un nivel de 163.000 usuarios residenciales para el año 2013 en la zona del Limicayao, ¿no? Acá podemos ver la medición del impacto en el sector residencial, medido esto como ahorros, ¿no? Este beneficio que genera Camisea es el ahorro por tener disponer de un combustible más barato, y estamos viendo que las barras en azul representan los ahorros, ¿no?, generados en este segmento, y las barras en amarillo, digamos que son los costos vinculados a las conexiones, ¿no?, que incluye también el gasto de promoción. Y ahí podemos ver también la cantidad de usuarios que se han ido conectando año a año, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que a partir del año 2010, con el establecimiento de estas medidas promocionales, ha habido un impulso muy importante a la conexión en la concesión de Lima. Entonces, estamos hablando que para el año 2013 sumaríamos unos beneficios para este segmento del 27.2 millones de dólares. Todo esto está expresado en valores presentes del año 2013. Ya estamos, los cálculos que estamos mostrando ya corrigen por el tema del tipo de cambio o la inflación y otros elementos vinculados a la macroeconomía, ¿no? Entonces, en resumen, 75 millones de dólares en valores del año 2013 serían los beneficios acumulados hasta la fecha para los hogares conectados al gas natural entre el 2005 y el 2013, ¿no? Y el ratio beneficio-costo, que es una medida de rentabilidad social para este segmento, es de 1.73%. Se espera, ¿no?, que en la medida de la duración de toda la concesión, que va a estar más allá del año 2030, ¿no?, estos beneficios se incrementen, y asimismo con las conexiones que se van a dar en las diferentes regiones del país, con estos nuevos proyectos que se va a comentar respecto cuando hay una presentación sobre masificación, más adelante en este seminario se va a ver, ¿no?, de que hay bastantes perspectivas para que el segmento residencial siga acumulando beneficios. Ahora, en el sector comercial no tenemos a un gran componente también de la demanda, en donde tenemos consumidores que demandan por encima de los 301 metros cúbicos de gas al mes, ¿no? Y tenemos hasta el año 2013, que es en la fecha en que hemos cerrado el estudio, 1.117 clientes, ¿no? Principalmente aquí el gas natural ha estado sustituyendo al GLP a granel, ¿no? Y acá ustedes pueden ver la medición de los ahorros y los costos, ¿no? Las barras en azul son los ahorros netos para este segmento y la cantidad de usuarios que se han ido conectando año a año, ¿no? Estamos viendo ahorros, ¿no?, bastante importantes, ¿no? Y podemos concluir de que en valores del año 2013 se habrían generado 38 millones de dólares en este segmento, ¿no?, con un ratio beneficio-costo de 1.74, ¿no? Respecto al sector industrial, cabe destacar que aquí se ha concentrado
y principalmente empresas que sustituyen el gas para el uso en hornos o calderos en sus procesos productivos. Y la sustitución se ha dado a nivel del GLP, el diésel 2 y los petróleos residuales, ¿no? Se ha registrado hasta el año 2013 345 empresas industriales convertidas al gas, ¿no? De las cuales 277 son pequeñas, 42 son medianas y 26 son grandes empresas, ¿no? Ustedes pueden ver aquí una medición de los precios promedios de los combustibles derivados del petróleo, principalmente el petróleo residual y el petróleo número 6 y número 500. Y respecto a la tarifa promedio en gas, todo medido en dólares por gigajoule, ¿no? Y pueden ver ahí una gran brecha, ¿no?, entre los costos del gas, ¿no?, y los costos de los combustibles líquidos que están sujetos a la volatilidad del mercado internacional del petróleo, ¿no? Eso ha permitido grandes ahorros al sector industrial y, como bien mencionaba el viceministro de Energía, se puede hablar de una mejora en la competitividad de la base manufacturera, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, ¿no?, los grandes ahorros, ¿no?, que hemos tenido en este sector a medida que se han ido conectando usuarios al sistema, ¿no? En el orden de, por ejemplo, para los 10 usuarios, digamos los usuarios iniciales que se conectaron en el 2004 han tenido un ahorro neto acumulado en el periodo de análisis de 1.628 millones de dólares, ¿no? Y si queremos resumir estas cifras en dos grandes números, los beneficios que habría obtenido el sector industrial ascenderían a 5.534 millones de dólares en valor presente, entre el año 2004 y 2013, y con un ratio beneficio-costo de 4.14, ¿no?, lo cual implicaría, ¿no?, de que ha habido un gran beneficio para estos usuarios, ¿no? Ahora, un sector que ha entrado con mucha fuerza a demandar gas natural es el segmento de transporte, ¿no? Básicamente el servicio de taxis y el sistema de transporte de público de pasajeros, ¿no? Y esto empezó en el año 2006, ¿no?, y se ha dado un gran abastecimiento de gas, y hay una gran demanda de gas, aproximadamente el 12.6% de la demanda de gas va a este segmento, ¿no? Y vamos a ver aquí que a la fecha, ¿no?, digamos, se han conectado más de 170.000 vehículos al gas natural, ¿no? Han habido procesos de conversión o adquisición de vehículos de manufactura primigeniamente basada en combustión de gas natural, ¿no? Ahora, ustedes pueden ver aquí la evolución de los precios de los combustibles, también medidos en soles por gigajoule, y ustedes verán aquí ¿no?, la gran diferencia que hay entre los combustibles diésel y gasolina de 90 octanos y el gas natural, ¿no? Por eso se explica, ¿no?, el gran interés de este segmento de traspasarse al gas natural, porque hay un ahorro significativo, ¿no? Y acá ustedes pueden ver la evolución en el crecimiento del parque automotor que utiliza gas natural entre vehículos convertidos y nuevos, ¿no? Al año 2013 la gran cantidad de vehículos ha sido principalmente vehículos que se han convertido de gasolina a gas natural, y una importación de 37.971 vehículos basados en combustión, digamos, de fábrica de gas, ¿no? Y el ahorro que ha tenido el sector vehicular ha sido, pues, bastante importante, ¿no? Vienen aquí, por ejemplo, en el año 2008, para los 34.380 vehículos y sus dueños, el ahorro en valores del 2013 habría representado 779 millones de dólares, solamente por el cambio de tecnología. Si lo queremos resumir en dos grandes números, el ahorro para este segmento habría ascendido a 3.240 millones de dólares entre el año 2006 y 2013, y con un ratio beneficio-costo de 5.97, ¿no?, lo cual es bastante importante. Ahora, vamos a ver los impactos en el sector eléctrico. Aquí hemos utilizado una metodología algo conservadora para medir los efectos, ¿no?, considerando un modelo de despacho óptimo, ¿no?, en donde se hace concursar a las diferentes tecnologías térmicas e hidráulicas. Y lo interesante aquí es que hemos sacado algunos resultados que representan como un mínimo de los beneficios, porque en el sector eléctrico los beneficios podrían ser por encima de este mínimo que hemos calculado, que les voy a mostrar ahora, ¿no? Grandes hechos: en el año 2000 la matriz energética del Perú
era altamente dependiente de fuentes hidráulicas, con un 87%, y en el año 2013 se observa ya un gran cambio en esta matriz energética, ¿no?, del sector eléctrico, con 43% de participación del gas natural, ¿no? Básicamente la inserción del gas ha estado jugando un rol muy importante en la baja en las tarifas de electricidad, ¿no?, desde el año 2000, ¿no? En mayo de ese año es donde se incorpora por primera vez, como les comenté al principio, la entrada de la central de gas a gas de la planta de Ventanilla, ¿no? Acá ustedes pueden ver los cambios, ¿no?, dentro del año 2000 y el año 2004, que es la puesta en operación comercial de Camisea, y el año 2013, y ustedes podrán observar aquí que el gas ha ido ganando una participación importante, sustituyendo a los combustibles fósiles y principalmente a la hidroelectricidad, ¿no? Ahora, el tema vinculado a esta sustitución, ¿no?, es, bueno, como lo presentó el exministro Herrera, ¿no?, puede llevar a diferentes puntos de opinión y argumentación respecto a la conveniencia o no de esta tendencia, pero lo cierto es de que, digamos, el gas ha tenido un rol en la sustitución de las fuentes hidráulicas. Y de alguna forma, diría yo, también generando estabilidad al sistema y dándole confiabilidad, porque hay que recordar que las fuentes hidráulicas están sujetas a las variaciones de los ciclos hidrológicos y al fenómeno del Niño. Pueden haber años secos en donde haya un déficit de generación por las fuentes hidráulicas, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay efectos compensados. Ahora, los ahorros netos, como le digo, conservadores, mínimos que se habrían obtenido por la reducción de tarifas en barra, están expresados en valores corrientes aquí. Se han ido magnificando a medida que se ha ido pagando la garantía por red principal hasta que se extinguió en el año 2009, ¿no? Las barras en amarillo representan los pagos de este mecanismo de promoción que se comentó en las ponencias anteriores, ¿no? Beneficios corrientes, ¿no?, como le digo, mínimos habrían obtenido 248 millones de dólares al sector eléctrico, a los usuarios del sector eléctrico, ¿no? Y si lo vemos en valores presentes, ¿no?, controlando por efectos de inflación, tipo de cambio, estos beneficios aún son mayores, ¿no? Si queremos resumir esto en términos de los costos de generación térmica, vemos aquí que Camisea ha significado importantes ahorros respecto a la generación térmica en base a otras fuentes, como el diésel o los petróleos residuales, ¿no? Los incrementos en costos hubieran sido muy importantes sin la entrada a este proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el año 2011 hubiéramos tenido un disparo de 715% de costos para la generación térmica, si no hubiéramos tenido Camisea, ¿no? Las barras en amarillo representan esos costos de generación en este escenario sin gas natural, y las barras en azul son los costos de la generación térmica con Camisea, ¿no? Entonces las diferencias son bastante importantes, y vamos a resumir esto en tres grandes cifras. Aproximadamente 3.100 millones de dólares como mínimo habría sido el beneficio del uso masivo del gas, ¿no? Y si descontamos el efecto de la garantía por red principal, esto estaría alrededor de 1.800 millones como mínimo. Cambiando los escenarios del modelo, ¿no?, hay diferentes formas de evaluar la reconfiguración de los parques generadores, podríamos tener, digamos, otras medidas un poco superiores. Además, si consideramos restricciones, por ejemplo, de transmisión o otros elementos que, digamos otros modelos pueden considerar, ¿no? Pero lo interesante aquí es que 377% fue el incremento que se ha evitado en las tarifas de electricidad, lo cual realmente pues ha sido uno de los elementos más beneficiosos de este gran proyecto. Abaratar los costos de la energía y contribuir a la competitividad del país como una plaza de inversiones y desarrollo de negocios, ¿no? Si comparamos el caso, por ejemplo, de Chile, donde las tarifas son casi el doble de lo que tenemos aquí, o un poco más del doble, se ve, ¿no?, el efecto en la competitividad. Ahora vamos a ver los impactos en el sector público rápidamente. En el año 2004 el principal generador de ingresos fiscales en términos de regalías era el sector petrolero, ¿no?, que contribuye con un 74% de total de regalías pagadas al Estado. Esta concentración o dependencia del Tesoro Público de estas regalías se ha reducido a un 47%, en donde ahora el gas y los líquidos de gas natural
suman aproximadamente el 53%. Entonces, digamos que la industria del gas natural, digamos, contribuye de manera significativa a los ingresos del Tesoro. Y la región Cusco, que es uno de los beneficiarios de la redistribución de estas fuentes de generación de ingresos, en el año 2013 según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, ejecutó alrededor de 1.800 millones de soles de estos montos. Ahora, las regalías de impuesto a la renta, que son las principales, digamos, fuentes de recaudación del Estado respecto al sector gasífero, se concentran básicamente en la distribución de estos fondos al Tesoro Público, al Fondo de Camisea, que trata de distribuir recursos a las zonas de área de influencia del proyecto, y el canon gasífero, en donde hay parte de las regalías y parte del impuesto a la renta se entrega a las regiones. Entonces, en este sentido también vemos de que el marco normativo ha establecido un mecanismo de redistribución de estas rentas gasíferas, ¿no? Y veamos aquí, digamos, el principal contribuyente de las regalías, ¿no? Ha sido básicamente los líquidos de gas natural del lote 88 en los últimos años, ¿no? Algunos dicen que el proyecto Camisea es un proyecto más húmedo que seco, en el sentido de que son los líquidos, ¿no?, los que tienen, digamos, el mayor valor comercial, ¿no? Y de ahí es donde sale, digamos, esta importante contribución, ¿no? Luego, con la entrada del lote 56 a la operación, este lote también ha estado contribuyendo de manera importante, ¿no? Y vemos aquí los ingresos generados para los gobiernos locales y regionales, ¿no?, por diferentes fuentes, ¿no? El impuesto a la renta, que va a otras fuentes, o el impuesto a la renta que va al canon y las regalías repartidas. Vemos que los gobiernos regionales han estado obteniendo bastantes ingresos en realidad, ¿no? En el año 2012 ha habido un pico, si lo vemos en valores del año 2013, de 2.013 millones de dólares, ¿no? Entonces, para resumir esto en dos cifras, en los ingresos generados al fisco por el proyecto Camisea entre el año 2004 y 2013 habrían ascendido a 10.072 millones de dólares, expresados en moneda del año 2013, y el 82% de este monto corresponde al pago por regalías, ¿no? Finalmente, vamos a ver los impactos económicos en el sector externo. Y antes del inicio del proyecto Camisea, ¿no?, el gran punto era que el Perú era un país netamente importador de petróleo y sus derivados, ¿no? Básicamente el GLP como combustible de mayor importación en este caso, que se destina pues a los segmentos residenciales y el consumo a granel, ¿no? Pero con la entrada de la operación de Camisea ha habido puesto este proceso de sustitución del GLP y del petróleo, ¿no?, en las exportaciones e importaciones de hidrocarburos, ¿no? Con la entrada del proyecto de exportación de Perú LNG en el año 2010, esta reducción en el déficit de la balanza comercial ha sido más marcada, ¿no? Ustedes pueden ver aquí algunas cifras, ¿no?, todo esto expresado en moneda del año 2013. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido Camisea con la balanza comercial, ¿no? Es importante el tema de la balanza comercial porque dentro del manejo de las cuentas internacionales que tiene el país, una balanza comercial deficitaria en un sector genera, pues el gran tema es que genera pues una pérdida de divisas y eso puede generar desbalances macroeconómicos, ¿no? Tanto así de que cuando hay brechas externas muy importantes, se pueden generar las famosas crisis de balanza de pagos o crisis cambiarias, ¿no? Entonces por eso es importante ver esto a nivel mucho más agregado, ¿no? Entonces la diferencia sin Camisea, que está, digamos, marcada en amarillo, hubiera sido bastante importante. Hubiéramos tenido un déficit de casi 4.000 millones de dólares, ¿no?, para el año pasado. Esta brecha se ha reducido, ¿no?, a menos de 1.000 millones de dólares por la entrada de la exportación de los productos del proyecto Camisea. La reducción acumulada en el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos sumaría 23.921 millones de dólares y el déficit en términos porcentuales habría significado un 51% más de lo que habría pasado sin Camisea. Ahora, algunas conclusiones.
Si sumamos todos los beneficios y ahorros que ha generado este proyecto en todos los escenarios planteados, en este ejercicio lo que hemos obtenido es un valor de los beneficios medidos en el año 2013 de 41.576 millones de dólares, ¿no? Y como les digo, todo este valor está medido en escenarios de tipo conservador, podría ser un valor mayor. Digamos que esto es un valor mínimo que se ha cuantificado, digamos, con las herramientas de medición, digamos, dentro del estado del arte, ¿no? Pero podríamos cambiar los escenarios y plantear escenarios de tipo optimista, donde los beneficios podrían calcularse de mayor manera, ¿no? Pero digamos que esta cifra es un valor conservador, ¿no?, que muestra de alguna forma el potencial de generación de beneficios de un proyecto energético como el de Camisea, ¿no? Acá tenemos, digamos, el resumen de todos los ahorros y beneficios que ha generado este proyecto en todos los sectores medidos. Y para ir terminando, yo agruparía los beneficios del proyecto Camisea en cuatro conceptos, ¿no? En primer lugar, la mejora de la competitividad de la economía peruana en la región latinoamericana al reducir los costos de la energía, ¿no? Lo cual en realidad ha sido parte de este gran boom que hemos tenido en los últimos 10 años respecto al crecimiento económico del país, ¿no? Yo creo que sin Camisea, ¿no?, y la contribución de valor que ha aportado este proyecto, no hubiéramos tenido la facilidad de explotar el buen ciclo, o las favorables corrientes a nivel internacional que han beneficiado al país en los últimos 10 años. También se han generado importantes beneficios y ahorros para los consumidores peruanos, permitiéndoles a ellos acceder a un combustible más limpio y barato. El sector público se ha beneficiado de manera importante también con los ingresos fiscales provenientes del impuesto a la renta y las regalías, y se ha mejorado la posición externa del Perú, lo cual ha contribuido de alguna forma también a la estabilidad macroeconómica y al equilibrio de las cuentas fiscales de la nación, ¿no? Ahora, ¿qué cosa se viene al futuro? Yo diría que a futuro se viene el desarrollo de los nuevos proyectos para expandir el consumo del gas, ¿no? En las presentaciones que me van a preceder se va a comentar un poco este tema de los grandes proyectos de masificación del gas, ¿no?, especialmente en las zonas altoandinas, en donde todavía existen grandes brechas energéticas que hay que cubrir, ¿no? Y asimismo estar en una posición, digamos, expectante, ¿no?, dentro del desarrollo de la industria energética mundial, ¿no? Perú, a diferencia de otros países, se ha adelantado en 10 años a esta gran corriente de cambio de la matriz energética hacia fuentes más limpias como el gas natural, ¿no? Y eso es una ventaja que hay que aprovechar, y como mencionaron nuestros distinguidos panelistas en la presentación anterior, es importante mantener la estabilidad de las instituciones públicas que gestionan estos proyectos de energía, ¿no?, desde el punto de vista de la promoción de concesiones, la regulación de estos proyectos y lo que es la ejecución pública de las leyes, ¿no?, de tal forma de que garanticen estabilidad a las reglas de juego que van a tener los inversionistas y los que van a participar en el desarrollo de estos proyectos. Con poca estabilidad, ¿no?, realmente, como comentaron los panelistas que me antecedieron, no se puede atraer inversiones de esta gran naturaleza. Bueno, entonces yo con eso doy por concluida la presentación, no sin antes darles las gracias a todos por su amable atención.